Sí, la verdad que la realidad habitacional de las grandes mayorías es cada vez más preocupante, ¿no? Entonces llamarlo de una manera barrio populares no termina de reflejar la realidad de los barrios, ¿no? Ujú. ¿Y en Jujuy hay más, menos, están creciendo, están decreciendo? ¿Cuál es la realidad? No, el Jujuy está creciendo, como en todo el país, la verdad, y encima lo que sucede es que el crecimiento ¿cómo es? Demográfico. Demográfico. El crecimiento demográfico no se acompaña con los ingresos de los sectores de la sociedad para poder adquirir una vivienda o un terreno para poder ampliar las casas y demás. Entonces hay generaciones enteras que viven hacinadas en hogares que antes eran monoparentales y que bueno, se va generando situaciones de conflictividad, ¿no? Y entonces bueno, hay toma de tierra, hay bueno, distintas formas irregulares obviamente, porque no hay una respuesta o no hay una planificación del Estado que dé una solución a la situación habitacional de las familias jujeñas, ni tampoco de las grandes ciudades del país, ¿no? Sobre todo se da en las ciudades más grandes del país debido a la concentración de la población que migra de las zonas rurales hacia las grandes ciudades. Claro, o sea, acá se están dando los dos fenómenos, ¿no? El crecimiento natural que tiene la ciudad de por sí y las personas que llegan desde el interior de la provincia. Claro, efectivamente, sí. El crecimiento natural también es muy preocupante porque se va generando el hacinamiento de las pequeñas viviendas que están preparadas para familias ponele, en Jujuy que solemos tener familias numerosas, 7, 8 como mucho, pero bueno, después se van teniendo, el hijo va teniendo familia y después va creciendo y bueno, se va generando toda una situación. Uh-huh. Claro. Walter, ¿cómo le va? Buenas tardes, Judith lo saluda. En esta instancia, hablar de 141 barrios populares, ¿no?, registrados en Jujuy. ¿Cuál es la característica que es un común denominador en estos barrios populares? ¿Qué se toma en cuenta? Son barrios que han surgido de asentamientos irregulares o que no tienen acceso a los servicios básicos de luz, agua, cloacas, ¿no? Se considera un barrio para el Registro Nacional de Barrios Populares, se considera barrio al agrupamiento de 8 familias o más que se encuentran situadas o habituando un territorio que cumple con esta característica que decíamos, ¿no? Sin los servicios básicos y tampoco un diseño elemental en cuanto a la urbanidad del barrio. Ahora, de estos 141 barrios populares que hay en Jujuy, ¿cuántos hay en el Gran Jujuy, sería Palpalá capital, y cuánto en zonas del Ramal, de la Quebrada y de la Puna? No tengo en fino los detalles, pero exactamente las concentraciones más grandes se dan en San Salvador, Alto Comedero, por uno de los lugares donde mayores cantidades de barrios populares o que no tienen estos servicios están ahí, y después Libertador, San Pedro son grandes concentraciones de la población de la provincia. ¿Y tiene detalles de los registros anteriores? O sea, ¿cuánto ha crecido o anteriormente no había registro sobre estos datos? El registro se crea en el 2017 en base a la petición de organizaciones como Techo o Cáritas y organizaciones sociales como nosotros somos Barrios de Pie, el movimiento Evita, la CCC, que debido a un paquete de problemáticas que acercamos que tenían que ver con la emergencia social, la emergencia habitacional era una y se creó este registro para empezar a trabajar políticas públicas que dieran solución a esta problemática y desde el 2017 finales de 2016 y 2017 que se tiene este registro, y lo que se hizo ahora fue actualizar
pero de todas formas no se terminó de incluir a todos los barrios populares, así que seguramente hay más de 141 barrios que cumplen con esas características. ¿Y a qué sector se destina este informe? Porque si la idea es, digamos, generar políticas tendientes a mejorar, entendemos, la infraestructura, la calidad de vida de los vecinos de estos diferentes barrios, ¿a qué áreas van a ser presentados o quiénes tomarían, por ejemplo, este tipo de proyectos? El registro está dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A partir de ahí, como lo que elabora es información para que se pueda tomar en términos de políticas públicas desde cualquier área del gobierno que sea necesaria, pero principalmente tiene consecuencias muy positivas para las personas que son relevadas en los barrios, que es como, por ejemplo, de acceder al certificado de vivienda, que eso le permite, por ejemplo, dar alta de algunos servicios, ¿no? Claro. Cuando se vaya dando la urbanidad, porque encima también hay distintos grados de exclusión o accesos a servicios. Entonces hay algunos que no tienen cloaca, no tienen gas, no tienen luz, no tienen agua, pero tienen luz, ¿no? Claro. Y se puede dar con el certificado el alta de la luz. Entonces eso en principio genera esos beneficios, o programas, por ejemplo, el programa Mi Piecita, que implica ampliar un poco la vivienda familiar, ¿no? Y si estás dentro de un barrio popular, tenés mayores posibilidades de hacerlo. A mí, ¿sabe cuál es la sensación que me da, Walter? Lo estaba escuchando atentamente, que esto es una manera, en cierta forma, de condenarlas a estas personas a vivir eternamente así, ¿no? La verdad que esa es la sensación que tengo. Esto no significa una salida de la pobreza, ni mucho menos. No, efectivamente que no. Por eso el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, se fue creado junto con donde se fue proponiendo una serie de políticas públicas que tienen que ver con una emergencia social que nosotros venimos arrastrando desde el 2015 y que se va agravando cada vez más, y que, bueno, la realidad en los barrios, perspectiva de futuro de nuestros jóvenes, las posibilidades de encontrar trabajo, la verdad que no es que eso cambia, ¿no? O sea, claro, la pero pobreza perdón, natural, Walter, la pobreza no comenzó en el 2015. No. Venimos arrastrando de hace, entonces no me diga que a partir del 2015, venimos de mucho antes. No, el 2015, llegamos al 2015 en Jujuy con el 53% de pobre. Ahora Morales la llevó al 65%, es cierto, pero en el 2015 era el 53% de pobre. No, efectivamente no, la realidad de los sectores, de las grandes mayorías, viene siendo vulnerada. Yo pertenezco a una comunidad indígena y el despojo y la cuestión del territorio viene hace siglos, ¿no? Lo que me refería era la cuestión de cómo se fueron dando la presentación del RENAVAP como una posibilidad para poder empezar a trabajar datos que mejoren las políticas públicas. Del 2016 se fue a aprobar. Tener una radiografía, digamos, del lugar. Claro. Que tal vez esto pueda cruzarse también con algunos datos que pueda ir otorgando el censo, ¿no? Realizado, donde también por ahí hay datos que pueden llegar a sumar, digamos, para construir ese mapa que muchas veces vemos, pero que no tenemos dimensión en realidad. Pienso, digo, por ejemplo, cloacas, calles, cordón cuneta, asfalto, bueno, ni hablar, agua, acceso al transporte, agua. Agua, porque hay familias que tienen, por ejemplo, un caño comunitario y son 20 familias que dependen de un caño. Esta realidad se ve acá, se ve en Cava, se ve en distintos lugares, pero ¿eso pasa o me equivoco? Claro, el agua es la verdad que lo más preocupante, ¿no? Yo creo que en la provincia, en base a estos despojos que estábamos hablando, con el tema de la extracción del litio y demás, el tema del agua va a ser un problema en muchas realidades, no solo de la capital, pero bueno, en la capital también hay lugares. Claro, y en la capital hay lugares donde no hay presión de agua y se turnan. Nosotros tenemos compañeros del movimiento que a las 3 de la mañana tienen que juntar el agua porque es el único horario del día que donde hay presión.
Claro, Claro. eso se da en lugares altos y bajos porque la empresa que debió haber hecho inversiones ya no las está haciendo, digamos. Sí sabemos que hay mejoras para la parte de, así parcialmente, para algunas partes, algunos sectores como Los Perales o algunas zonas allí donde constantemente se rompen las bombas, pero allí están instaladas, pero donde también debería ser más inversión para colocar más bombas o mejorar el sistema en general, que es en Alto Comedero o en lugares más altos, en la zona de Los Alisos ni que hablar, ahí no llega. O por ejemplo también Monterrico, que ¿También? es una localidad que, digamos, en la mayoría los vecinos no tienen acceso a una red de cloaca, en pleno 2022, ¿no? Con un Tal crecimiento, digo, exponencial también. Claro, y la verdad que no hay perspectivas. Hay una cuestión que tiene que ver con el RENAVAP, que es que ha sido una participación entre sectores de la sociedad civil, como son los movimientos sociales y organizaciones como Techo o Cáritas, que fueron los que propusieron las leyes, lo que propusieron empezar a generar algo, porque en realidad después es una ausencia de políticas públicas que atiendan estas realidades, que es terrible, que es justamente lo que mencionaba Mendieta, ¿no? Y es justamente lo que nosotros todos los días lo vemos, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano, en los distintos espacios comunitarios que vamos desarrollando como organización.